de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Colombia y América Latina, y fortalecer las capacidades de los actores relevantes para garantizar su efectivo cumplimiento. Hoy, por los próximos 20 minutos más o menos, estaremos conversando con Andrés Camilo Cepeda, psicólogo y trabajador social, cofundador de la Fundación Apapacho, acerca de las preguntas que ustedes nos enviaron acerca del castigo violento en los últimos días. Bienvenido, Andrés, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti muchas gracias, Andrei, y a todo el equipo de Red Papás. Muy contento de estar aquí nuevamente. Bueno, les pedimos también excusas a ustedes en la transmisión por empezar un poco tarde, teníamos algunos problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí dispuestos a responder todas las preguntas que nos llegaron acerca del tema. Entonces, bueno, Andrés, para empezar esta conversación quisiera, bueno, primero contarte que llegaron varias preguntas, incluso tuvimos preguntas similares del mismo tema y bueno, vamos a empezar a responderlas. Para empezar quería preguntarte una pregunta que nos enviaron acerca de qué es una práctica violenta y cuál es el límite entre lo violento y la autoridad. Perfecto, bueno, esta es una muy buena pregunta, Andrei, y yo pensaría que es importante empezar diciendo que toda práctica que atente con la integridad física y emocional de niños, niñas y adolescentes, pues es una práctica que consideramos violenta, es una práctica que de alguna u otra manera está afectando, digamos, el bienestar de niños, niñas y adolescentes, tanto en el momento presente como a futuro. También es importante saber que la autoridad no tiene que ver específicamente con este tipo de prácticas. La autoridad tiene que ver más con moldear los comportamientos de niños y niñas y adolescentes. Una práctica violenta de ninguna manera está moldeando absolutamente nada que conlleva el desarrollo, ¿sí? Eh, Llámese un golpe, llámese un correazo o llámese cualquier tipo de castigo físico. Lo que nos está diciendo es todo lo contrario, que básicamente está, pues digámoslo, de alguna u otra manera atentando contra la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, Andrés, muchas gracias. Entonces, bueno, ya vemos que hay unas diferencias importantes que podemos ir todos aprendiendo y interiorizando. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuáles son las consecuencias más comunes del castigo físico? Pues yo creo que aquí es importante saber que hay varias, ¿cierto? Y hay varias consecuencias y tenemos que, yo lo diría, eh, podemos hablarlo a niveles, ¿no? Entonces, el castigo físico, digámoslo, se ha encontrado que eh, a nivel, por ejemplo, si nos vamos a la parte más orgánica, más biológica, es un estímulo que indudablemente está afectando, empezando a nivel físico y puede claramente causar lesiones y causar, eh, digámoslo, pues desde lesiones, digámoslo, cutáneas, por ejemplo, desde lesiones que son observables hasta lesiones internas, ¿verdad? A veces se suele pensar con una palmada no pasa nada o con un correazo no pasa nada. Bueno, así no lo veamos, ¿cierto? Así no sea visible para nosotros o para los papás y los cuidadores. Se ha descubierto que a nivel neuronal sí existe una repercusión, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de un estímulo que va a dar estrés, ¿verdad? Ya sabemos por las múltiples presentaciones y conversaciones que hemos tenido referente al estrés y sus efectos en el desarrollo neuronal, que estímulos como por ejemplo un golpe sí genera estrés y esto quiere decir que sí nos está generando, por ejemplo, la respuesta de huida o pelea, ¿no? O defenderse. Esto quiere decir que nuestro cuerpo o el cuerpo de los niños y las niñas y los adolescentes sí está generando una respuesta, digámoslo, al estrés que de ser prolongada, y por más de que pensemos que solamente es una palmada o solo es una cachetada o solo es un correazo, pues sí está generando esta respuesta del estrés que claramente a futuro, aunque que no le vamos a ver otra cosa, pero a futuro sí va a tener repercusiones en varios niveles. A nivel, digámoslo, vincular, se ha descubierto que deteriora la capacidad o más bien las posibilidades de que los niños y los padres o los cuidadores tengan resolución de conflictos de manera positiva, ¿sí? Muchas veces se piensa que porque se da un correazo se corrige el comportamiento y resulta que pues, si uno lo piensa a corto plazo y de manera muy superficial, pues sí, se corrige entre comillas, porque el niño o el adolescente o la niña termina obedeciendo por temor. Pero, ¿qué pasa a futuro? ¿Sí? ¿Qué pasa con la relación de los menores y los papás o los cuidadores?
pues que claramente se va a fomentar es básicamente una relación de temor, ¿sí? De temor a la figura de autoridad. Si lo vemos en un trasfondo, perdón, del desarrollo moral, los adolescentes y los niños se espera que claramente cuando lleguen a ese punto de madurez tengan la capacidad de internalizar la norma, ¿sí? Es decir, yo comprendo la norma, yo estoy relacionándome con la norma y no la sigo por miedo, sino que la sigo porque la entiendo. El golpe no contribuye en eso para nada. El golpe lo que está haciendo es que básicamente siga la norma por temor al castigo físico, pero pues claramente no está conllevando una comprensión de la norma, no está conllevando a un entendimiento y a una apropiación de la norma y pues claramente no está beneficiando en nada a que los niños tengan una comprensión y claramente una relación, digámoslo, adecuada con los papás y los cuidadores. Bueno, entonces las consecuencias del castigo físico ya vemos que ni siquiera es solo lo que sucede en ese momento, sino que hay unas consecuencias en varias dimensiones que, bueno, que se van a ver en las demás etapas de la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante eso que nos dices. Y acá hay una pregunta que nos hacen y es, ¿qué marca más a las niñas y los niños? ¿El castigo físico que viene de sus padres, de sus cuidadores, o el que viene, por ejemplo, de parte de sus hermanos? Sí, digamos que si lo pensamos de una manera general, el castigo físico independiente de quien venga, ¿cierto? Es decir, eh, papás o más bien digámoslo de esta manera, de adultos que son figuras de autoridad, pues va a generar pues claramente consecuencias, ¿verdad? Si estamos hablando, me imagino que la pregunta hace referencia a hermanos mayores. En este caso, pues estamos hablando de que claramente también tiene consecuencias negativas, ¿sí? Eh, yo invitaría a los papás y a los cuidadores y a las personas que nos están viendo hoy que este tipo de- de interrogantes de qué es peor, ojalá fuéramos más allá de ese tipo de preguntas y lo que empezáramos a pensar es, en general, el castigo físico no es adecuado y no es algo que promociona el desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes, independiente de quien lo haga. Claramente podemos decir que, bueno, papá o mamá o papá, bueno, los adultos que estén en casa, que estén cuidando a los niños y a las niñas, de alguna u otra manera, pues el recibir un golpe pues claramente genera una contradicción también para los niños y los adolescentes. Es decir, cuando a mí me golpea mi figura, digámoslo, mi figura primaria de cuidado, a quien yo quiero, a quien yo amo, pues me está generando también ese conflicto de quien me quiere, me golpea, ¿no? Por eso entonces hablamos de que a la final, sea quien sea que esté en mi casa y sea mi figura de autoridad y mi figura vincular primaria, y me esté o esté haciendo castigo físico, esté sí, usando castigo físico, a la final va a estar generando, digamos, consecuencias negativas, más allá de, digamos, estamos hablando de papás o hermanos mayores. Bueno, entonces ya sabemos, además de las consecuencias, que esto es una práctica que además igual tiene unos efectos independientemente como de la persona que la hace, ¿no? Y que pues ojalá no suceda. Sin embargo, acá hay una pregunta que anticipo de pronto ya un poco tu respuesta, pero nos preguntan si hay alguna situación específica donde el castigo físico sea la mejor opción de corrección. Sí, es una pregunta muy importante y yo pienso que a la luz de un poco toda la investigación que se ha venido haciendo específicamente dentro de las últimas 2 décadas, desde la psicología, desde la neurociencia, desde la medicina, no hay ninguna evidencia, digámoslo, que muestre que el castigo físico es un método, digámoslo, que promueva el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Incluso existe, pues si queremos irnos digamos, a temas más científicos, existen metaanálisis donde, por ejemplo, se han analizado muchísimos papers e investigaciones a nivel mundial donde donde se han visto muestras en diferentes lugares del mundo y se ha intentado establecer una correlación entre, digamos, el castigo físico y resultados positivos en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Pues se ha visto que no existe, ¿no? O sea, realmente el castigo físico bajo ninguna circunstancia ha mostrado ser una práctica adecuada para el bienestar y el desarrollo saludable. Vale, perfecto. Entonces, bueno, creo que ya nos queda bastante claro como
si esta práctica es adecuada, que bueno, ya vemos que realmente no lo es, y también entendemos un poco esas razones, esos argumentos, esa evidencia detrás de por qué para el castigo físico debe ser prioridad uno. Y bueno, con eso quisiera pasar como a otras preguntas de algunos casos muy específicos que nos comparten pues por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces una persona nos pregunta qué puede hacer si su pareja considera correcto el castigo físico, y otra también nos hace una pregunta muy similar, ¿no? ¿Qué hago si mi esposo le pega a mis hijos y por más que hablo con él, digamos, esa práctica no se cambia? Dos preguntas muy similares. Sí, es muy importante y esta pregunta, digamos, lo que la hemos tenido mucho en los talleres de apapacho y de red papás, en las que existe como una disonancia, ¿no? Es decir, por un lado yo quiero para esta práctica, pero por otro mi pareja la sigue perpetuando, o a veces hasta los abuelos, y, sí, pues en su formación dicen como, es que es importante que exista el castigo físico, y pueden seguir haciéndolo. Algo que yo invitaría a la persona que nos hace, o a las personas que nos hacen esta pregunta, es que de pronto puedan compartir este tipo de experiencias, este tipo de charlas, por ejemplo, con sus parejas. Es decir, si bien es cierto que existen ideas donde en teoría el castigo físico pues se vio y pues digámoslo, tiene como una evidencia muy personal, es importante que se enteren y que se actualicen de que claramente esto ya no es una práctica que ya se ha descubierto que no es una práctica adecuada, que no es una práctica que tenga, digámoslo, ningún valor a nivel del desarrollo saludable en niños y niñas, y por lo contrario lo que está haciendo es obstaculizando y está llevando a resultados completamente opuestos. Es importante que si de pronto, entiendo que es el esposo de una persona que nos está haciendo esta pregunta, si de pronto es algo que la persona no puede, digámoslo, manejar en situaciones de estrés, es importante también que entonces en esos casos podamos acudir a especialistas, ¿verdad? Que existen, por ejemplo, terapeutas en los colegios, a los psicólogos, a los trabajadores sociales, o incluso a organizaciones como Red Papás y Apapacho. Tenemos también aquí la posibilidad, digámoslo, de guiar y orientar a papás que quieren empezar a cambiar y a transformar el castigo físico o eliminar el castigo físico en sus casas. Bueno, perfecto. Y creo que esta segunda pregunta que te voy a hacer también puede un poco atarse con la anterior, y es cómo pueden las familias donde de pronto ya ha habido castigo físico remediar el daño, o qué hacer, como también nos preguntan si ya usé castigo físico en el pasado. ¿Qué hacer en esos casos? Claro, esta es una muy buena pregunta y desafortunadamente no nos da el tiempo para poder, digámoslo, contestar todo lo que quisiéramos, porque digamos que algo que es importante tener en cuenta acá es que cada historia es diferente, ¿sí? Cada familia y cada eh, cuidador y niño o niña o adolescente es distinto en cuanto a cómo ha recibido y cómo ha experimentado este castigo físico. Es decir, eh, y por esta razón yo diría lo más importante en estos casos es conectarnos y hablar con los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Es importante reconocer o más bien validar lo que ellos han sentido hasta el momento, si ya hemos usado el castigo físico, y yo diría de pronto salirnos un poco de esta idea o de este temor del poder. Es que si yo reconozco, es que si yo de pronto indago con mi hijo o mi hija, entonces, perdón, yo estoy perdiendo cierta autoridad, cierto poder. Para nada, todo lo contrario. El escucharlos va a hacer que, perdón, se mejore el vínculo entre ellos, los menores y los cuidadores. Y es importante escucharlos, es importante saber qué sienten, que después de lo que ha pasado, cómo se sienten. Y es importante pedir disculpas, ¿no? Es importante reconocer que como adultos tenemos la capacidad de pedir disculpas y decir, me disculpo por lo que ha pasado, sé que no es la mejor manera, y si son papás y cuidadores que están en este proceso de transformar sus prácticas hacia la erradicación del castigo físico, que lo puedan decir, ¿cierto? Ser abiertos y decir, estoy trabajando en esto, ¿verdad? Pero como les digo, pues esto en el poco tiempo que tenemos no nos da para poder hablar de todo lo que implicaría, digamos, un proceso eh, digámoslo, por decirlo de esta manera, como de sanación, ¿no? De las huellas que probablemente ha dejado el castigo físico.
Bueno, seguro tendremos luego también más espacios para poder profundizar en eso y creo que igual la invitación, ¿no?, de reconocerlo, pedir disculpas y en general empezar a hacer cosas para restaurar, reparar esa situación, pues ya es muy buena y bueno, y ojalá también tengamos más espacios para seguir conversando del tema. Aquí tengo como otras varias preguntas, nos preguntan una persona, ¿cuál puede ser el potencial impacto de la política pública de salud mental en la crianza, en el cuidado y por supuesto, como siento yo también en este potencial que podría tener de alguna manera de impactar en esta práctica que puede estar muy arraigada en algunas partes del país, ¿no? De acuerdo, Andrei. Yo creo que sí, definitivamente la política pública tiene un rol pues clave acá y es que debemos entender que digámoslo, la erradicación o la transformación del castigo físico no es algo que únicamente compete a los papás. Es decir, es importante que entendamos esto como un sistema de varios niveles. Es decir, los papás son los que están y los cuidadores son los que están más cerca a los niños, ¿verdad? En esta pequeña esfera, por decirlo. Pero hay otras esferas, digámoslo, más grandes, en las que necesitamos que exista un apoyo también para los papás y los cuidadores. La política pública tiene aquí un papel fundamental y es que de alguna u otra manera, si estamos diciendo no castigo físico, también la política pública debe incentivar a que precisamente se transformen estas prácticas. Es decir, si decimos no a algo, debemos decir sí a qué, ¿verdad? Eh, a veces hay papás que nos dicen, es que para mí es muy difícil porque yo llego a casa y yo sé que no quiero pegar, pero no, a veces no tengo otra manera, a veces definitivamente es que estoy eh, eh, tan estresado, tan estresada, digamos, no hay forma y a veces se me sale de las manos, ¿qué hago, verdad? Entonces ahí es donde un poco también organizaciones como Red Papás y Apapacho, pero también es parte de la política pública que deben pues claramente empezar a promover el bienestar de padres y cuidadores. Yo siempre les decía a los papás de Apapacho, o les digo a los papás de Apapacho, somos aliados, ¿sí? Esto no es una cosa de Apapacho y el papás versus papás, para nada, todo lo contrario. Pensamos en ustedes y queremos que exista precisamente un estado de bienestar para ustedes, para que no se deba llevar o no llegamos al punto de tener que usar castigo físico, porque por lo general el castigo físico ocurre sobre todo es cuando hay momentos, digámoslo, de mucha ansiedad o cuando ya los niveles de estrés son tan altos que los papás digamos, no pueden responder de otra manera. Entonces la política pública debe garantizar poco a poco y es lo que estamos incentivando en digamos, organizaciones como Papacho y Red Papás a que si estamos diciendo no al castigo físico, tenemos que claramente promover el bienestar y dar capacitación a papás y cuidadores. Bueno, súper buena esta invitación, ¿no? Y también como este reconocimiento que a veces el castigo físico sucede cuando no tenemos estrategias, no tenemos herramientas para manejar esos comportamientos difíciles. Entonces quisiera cerrar un poco este espacio con esta pregunta que me pareció como muy adecuada también para el cierre. Y nos preguntan, ¿qué herramientas usar para corregir un comportamiento inadecuado sin violencia? Claro, aquí es importante también iniciar diciendo algo y es que el corregir, y esto es una transformación que yo invitaría que de pronto empezáramos a hacer de ahora en adelante papás y cuidadores. Corregir bajo ninguna circunstancia debe ser sinónimo de golpear. Es decir, eh, yo quisiera antes de empezar a pensar en qué debo hacer, si como un ABC de lo que debo hacer, yo quisiera invitar a los papás y los cuidadores que nos están escuchando que en vez de enfocarnos en ya no más castigo físico, empecemos a ver todo lo positivo que tiene para el castigo físico, que de hecho es mucho más grande. ¿Sí? A veces pareciera que hay mucha ansiedad, hay mucho temor en decir, uy, me están quitando el castigo físico. Eso lo, pueden, lo entendemos, claro, porque de alguna otra manera generaciones completas, digamos, fueron criadas con este método. Pero ¿qué se ha descubierto? Todo lo contrario, es decir, el castigo, la pausa o digámoslo, la transformación hacia otras formas digámoslo, de verdadera corrección conllevan a muchísimas ventajas. Por ejemplo, a un desarrollo neuronal adecuado, a un desarrollo cognitivo mucho más, digámoslo, eh, 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 digámoslo, acorde al tiempo cronológico de los niños, a un desarrollo psicosocial mucho mejor. Es decir,
La eliminación del castigo físico implica entornos mucho más seguros, donde los niños se sienten mucho más seguros, claramente, pero que también tienen la posibilidad de aprender bajo métodos donde no existe la amenaza del golpe, ¿sí? La corrección no es el golpe. El golpe lleva al miedo y el miedo lleva claramente a que no se haga una conducta. Pero eso no es aprendizaje, eso no es corrección, ni muchísimo menos modelamiento. Todo lo contrario, lo que estamos viendo está llevando a pues que se corrija de momento, pero que a futuro se pueda repetir o que no se repita más digámoslo, frente a papás, pero se haga en otras esferas, digámoslo, de la vida de los niños. Eh, y bueno, pues igual que la pregunta anterior, con el tiempo que tenemos es muy poquito para poder hablar de lo que podrían hacer, pero yo pensaría que en especial todos los métodos que nos lleven a la regulación emocional, primero nuestro y después de los niños, es algo clave que va a impedir que lleguemos a, digamos, yo siempre lo pongo como una montaña rusa, o como una montaña más bien. El castigo físico llega cuando estamos a un nivel, digámoslo, a un nivel de estrés muy alto, ¿verdad? Es decir, en ese momento tanto los niños como los papás están casi que acá, ¿no? En este punto muy alto de la montaña. Si empezamos a entrenarnos, a manejar nuestras emociones, a entender que podemos respirar antes de escalar hasta este punto, que podemos tener normas y límites claros en la casa, que sean constantes, no vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Es decir, de alguna otra manera vamos a movernos en situaciones de estrés, pero pues claramente no es necesario llegar hasta ese punto donde yo reviento y termino golpeando. Entonces pensaré que todos los métodos, como las rutinas claras durante los días, digámoslo, de los niños, normas y límites claros, donde ellos entiendan la razón y no es porque papá y mamá dicen, sino porque ellos entiendan lo que está pasando, rutinas constantes en el diario vivir de los niños. Todas estas estrategias nos van a llevar a que quizás no tengamos que escalar hasta esas situaciones donde se debe usar castigo físico, sino todo lo contrario, con, digámoslo, métodos mucho más amables, amorosos y verdaderamente de corrección, pues los niños puedan aprender y corregir conductas que no consideramos adecuadas. Bueno, Andrés, pues muchas gracias por todas esas recomendaciones que nos diste. Sabemos que el tiempo es corto, hubo también algunas preguntas que quizás se nos quedaron por responder, pero quisiera antes de cerrar también contarle a todas las personas que nos están viendo que como este espacio tendremos más a lo largo del año. Hemos hecho también otros contenidos ya con la Fundación Apapacho, donde podemos profundizar más, resolver otras dudas que nos queden acerca del castigo violento y pues de nuevo invitarlos a todas y todos pues a parar el castigo violento, ¿no? Entonces, bueno, Andrés, muchas gracias por todo, también a todas las personas que nos acompañaron en este live. También les agradecemos mucho por estar ahí, pero también por enviarnos sus preguntas, que fueron como las que guiaron esta conversación. Por último, también quisiéramos contarles que si ustedes llegan a ser testigos de castigo violento a niñas, niños y adolescentes, o en general de cualquier situación que pueda llegar a vulnerar los derechos de las niñas y los niños, pueden reportarlos por medio de la app Te Protejo o en la página web www.teprotejocolombia.org. También, bueno, quisiéramos contarles que este espacio ha sido grabado y quedará en las redes sociales, en Instagram particularmente. Entonces, bueno, Andrés, muchas gracias. Esperamos poder seguir conversando contigo y poder seguir teniendo estos espacios tan importantes para resolver las dudas pues de todas las personas alrededor de este tema. Muchas gracias, Andrés. A ti, André, muchas gracias y a todos los que estaban viéndonos, mil gracias.